Hola Iglesia, seguimos desde casa para traer un avance para la edificación de la Iglesia, para conocer, para que juntos podamos seguir creciendo. Ser cuerpo del Cristo no es que crezca uno solo, sino que todos tenemos que ir creciendo. Así que va a depender de cómo sigamos creciendo en el conjunto. Será que dejemos de ser niños espirituales, ¿sí? Esto es importante porque no se trata de mí el Evangelio, se trata del cuerpo de Cristo mismo, ¿sí? Muy bien. Jesús en una parábola que hizo Mateo 21-28, ¿sí? Digo el versículo para que se pueda buscar y que quede grabado donde se encuentra la palabra. En algunos casos como estos, como de estudios, es importante el versículo, pero cuando ustedes lean, a veces en otro momento, por ejemplo una carta apostólica, léanla completa, sin capítulos y sin versículos, porque muchas veces se entorpecen, porque no fue de la forma que se escribió. Pablo no escribió con capítulos y versículos, ¿sí? Se agregaron muchos años después, muchos siglos después, se hizo estas divisiones y en muchos casos no son correctas las divisiones que están hechas en capítulos y versículos, porque muchas veces cortan el tema y lo dejan sin terminar o cortado, y a veces sacamos un versículo de contexto y es un pretexto, y a veces le hacemos decir a la Biblia cosas que no dice. Así que es importante entender esto, que muchas veces podamos leer la palabra de Dios de forma corrida y viendo el mensaje y el hilo conductor, que es Cristo mismo, y no tanto sacar un versículo de contexto, porque es un problema, ¿sí? Así que bueno, para tener en cuenta y para seguir creciendo. Mateo 21-28 dice, pero ¿qué os parece? Dijo Jesús, le decía a los discípulos, pero también a los judíos que los seguían, a los sacerdotes, a los que los estaban mirando para acusarlos, ¿sí? Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose el primero, dijo, hijo, vete hoy y trabaja en la viña. Lo encuentra al hijo y le dice que se vaya a trabajar a la viña. Y él respondiendo dijo, no quiero. Pero después, primero le responde el padre, no quiero, y luego dice, pero después remordido fue. Así dice en esta versión, en otras dicen arrepentido, en otros dicen entristecido. Un remordimiento que le causa un arrepentimiento. Y esto es importante porque aquí en este hijo hubo un cambio de actitud, y eso es lo que tiene que lograr el remordimiento, la tristeza, ¿sí? Pero el otro hijo, ya que tenía dos hijos, acercándose el segundo dijo lo mismo, ¿sí? Hijo, ve a trabajar la viña. Y él respondiendo dijo, sí, señor. Dijo, sí, señor, y con una reverencia, y quedó bien en ese momento en el padre. Sí, sí, señor. Pero no fue a trabajar la viña. Y entonces pregunta Jesús, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Quién hizo? Dicen, el primero. Le respondieron a Jesús, el primero. No es por lo que se diga, es por lo que se hace, en el sentido de la obediencia en el nuevo pacto es por creer, y por creer en el nuevo pacto y entender quién es Cristo, ¿sí? Y vivir en esa verdad que es Cristo. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Dice en el primero. Jesús le dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y eso para los judíos fue como muy ofendidizo, porque eran quienes no cumplían la ley.
Porque vino Juan a vosotros, Juan el Bautista, en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, ni siquiera os remordisteis para creerle. Aunque sea remordiste, aunque sea me arrepiento, aunque sea digo, Señor, ten misericordia de mí, no creí, perdóname. La moneda corriente del reino de los cielos es la sed, esa sed que tenemos de querer ser alimentados en el Espíritu, de estar sedientos por el Señor, de estar buscándolo todo el tiempo, de estar creyendo y queriendo más de su presencia, más de Él. ¿Sí? Esto es importante. Muy bien. Con el tema este de arrepentimiento, ¿sí? El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 7, desde el 10, pero lo voy a agarrar un poquito antes porque lo que dije al principio, los versículos a veces son un estorbo, hay que siempre leer antes y después y no sacar fuera de contexto, ¿sí? Desde el 8, porque aunque os entristecí, dice, con la carta, no me pesa, dice el apóstol Pablo, aunque lo lamentes, porque veo que a pesar de que aquella carta os entristeció por un tiempo, 9, ahora me regocijo, no porque fuisteis entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento, ¿sí? Una carta que le escribió a los Corintios que pudo lograr que se arrepientan, que se entristecieron cuando la leyeron. Se entristecieron y dice, para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos según Dios. Según Dios, el Espíritu Santo viene a redarguir de pecado. Pero no para pasar la vida sintiéndonos mal y condenándonos, sino para poder arrepentirnos, creer de forma correcta e inmediatamente ir a la cruz de Cristo, ¿sí? Identificarnos en esa cruz donde está Cristo y ser un espíritu con el Señor. Produce arrepentimiento para salvación, ¿sí? Remordimiento. Y dice, sin remordimiento. Produce arrepentimiento para salvación sin remordimiento. Porque el remorderse y el estar triste y angustiado por algo y no logramos sacarlo y de una vez por todas morir a nuestro orgullo, morir, ¿quieres ser sano de tu interior? Muere, perdona, libérate, cree en el Señor Jesucristo y deja de estar buscando tus propios beneficios y placeres porque solamente van a quedar en tristezas y en remordimientos de lo que hiciste o de lo que me hicieron, pero no vas a lograr de una vez por todas morir y identificarnos en Cristo Jesús, en su cuerpo, en su cruz de muerte, para lograr esa gloria que viene a ser unidos en el Espíritu a Dios, reconciliados por medio de Jesucristo. ¿Sí? Luego dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte, ¿ven? Ese remordimiento, esa ansiedad por cosas que sucedieron, que trae tristeza muchas veces, produce muerte. Echemos todas nuestras cargas al Señor, perdonemos, seamos libres en Cristo y obedezcamos, que es creer, pero creer entendiendo que es en la cruz donde nosotros tenemos que dejar nuestro cuerpo de pecado. ¿Sí? Romanos 6:6. Nuestros cuerpos están colgados en el madero, ahora, en tiempo presente y real, ahora en el cielo, ahora en el Espíritu, porque Dios no tiene tiempo cronos. Dios no se le van los años, Dios no se maneja por el almanaque nuestro,
Dios no tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Por eso el sábado no es más como era en el antiguo pacto, porque ahora vivimos en el sábado que es Cristo de todos los días, en el reposo que es Cristo todos los días es sábado, todos los días es reposo en Cristo, todos los días, porque Él nos compró y dijo: está terminada la obra, consumada la obra. ¿A quién bendijo Dios en el séptimo día? Bendijo a esa luz, a ese día perfecto que es sábado. Por eso en Efesios 1:3 dice: nos bendijo con toda bendición. ¿Cuál era la bendición? Es Cristo Jesús, en lugares celestiales junto a Él, el sábado absoluto, el séptimo día, pero en la plenitud, no separado por 24 horas, si Dios no tiene horario. Dios vive en la eternidad y Él es eterno y Él siempre. Entonces no podemos mezclar las cosas del antiguo pacto con el nuevo pacto, pero no era tanto ese el arrepentimiento, el remordimiento que estoy hablando. Tiene que traer gozo por haber sido reconciliados por medio de la cruz. Esto es muy importante. Tiene que traer gozo, aunque el gozo que es uno de los frutos del Espíritu, en Gálatas capítulo 5 dice: amor, gozo, paz, frutos del Espíritu, expresiones del Hijo que Dios quiere que se manifiesten en nosotros y que vienen desde el Espíritu y que no nos tienen atado a persecuciones que sí pasan, enfermedades que sí pasan, hasta muertes, por supuesto. No estamos fuera de estas cosas, pero con gozo, con paz, no entristecidos ni deprimidos. Amén. Entonces dice en el capítulo 8 de Romanos, ¿sí? Vamos a agarrar desde el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿sí? Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ni en tristeza, ¿sí? Sino que recibisteis el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre, un espíritu de adopción, reconciliados de vuelta al Padre, de vuelta adoptados como hijos suyos, porque por Adán y por el árbol del bien y del mal y de la ley nos habíamos apartado de Dios, pero ahora en Cristo Jesús clamamos: papito mío, Padre mío, Padre mío. Pero mira lo que dice el 16: el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu: ya eres hijo, ya eres hijos de Dios, ya eres hijos de Dios. Está la sangre de Cristo en tu vida, tienes el ADN espiritual de Cristo Jesús. Al pasar en la cruz, al pasar por esa cruz, al ser reconciliados con el Padre por creer, no por guardar nada, ni por obras, ni por nada, simplemente por creer, porque la salvación es por fe y por gracia, pero esa gracia es Cristo, pero esa fe es Cristo, y por esa ley nueva es Cristo Jesús, es Él. Si yo tengo que morir, un muerto no puede cumplir nada, tiene que formarse Cristo en nosotros. Y de esa manera vivir en paz, vivir en plenitud. Desgraciadamente el mundo se ha metido a la iglesia y siempre estamos con esa insatisfacción de querer esto, de querer el otro, de alcanzar aquello. Y siempre perseguimos cosas y siempre estamos insatisfechos porque no tengo esto, porque no tengo aquello, y eso se ha metido en la iglesia. Pero ya estamos plenos en Cristo Jesús, ya está completa la obra, ya fue terminada la obra, ya tenemos la herencia que es Cristo mismo, es ser reconciliados con el Padre, ya está, ya somos hijos de Dios, y tú no estás mirando si el hijo se porta mal, ya no es más hijo. No, va a seguir siendo hijo.
Y no por eso vamos a pecar, y no por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo y Él es amoroso, y entonces por el amor de Dios vamos a seguir en gracia, en poder, en amor, en bondad, en fe, en gozo, en paz, los frutos del Espíritu. Y si hijos también herederos, por una parte herederos de Dios y por la otra coherederos con Cristo, ya que juntamente padecemos. Esa es una mentira de que te va a ir bien si vas a la iglesia. Te va a ir bien porque el bien está en Cristo Jesús y porque ya tenemos la eternidad, pero no te va a sacar de las aflicciones, porque el cuerpo de Cristo necesitó pasar por aflicciones hasta la cruz y muerte de cruz, y a nosotros nos toca pasar por aflicciones para ser probada nuestra fe, pero con gozo. Pasamos una enfermedad con gozo, pasamos tribulaciones con gozo, con paz, esperando en el Señor. Estamos en victoria. Y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Y este es el verdadero evangelio. Este es el verdadero evangelio. Juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Padecemos en Cristo Jesús para poder ser glorificados. La gloria que hablaba Jesús en su oración en Juan 17, la gloria, Padre, que teníamos cuando estábamos juntos, yo se la he dado a ellos, que sean uno y que también tengamos estos padecimientos, pero el gozo que tenemos por padecer y por habernos arrepentido tanto de las buenas obras como de las malas obras, porque no es del árbol del bien y del mal, pero esto se te tiene que revelar por el Espíritu. No puedes si no se revela por el Espíritu. Así que estamos en gracia, estamos en poder de Dios, estamos en gozo de Dios. Aun cuando pasemos persecuciones y problemas, sigamos confiando en el Señor. Ten la paz de Dios, ten el gozo, sean fortalecidos vuestros corazones, sean levantada la fe en gracia, en victoria, en poder de Dios. Iglesia de Cristo, levántate, resplandece, porque ahora somos declarados hijos de Dios por el Espíritu, y un Espíritu somos con el Señor. Y esto es maravilloso, y esta es la herencia, y esto es lo bello de esta vida. No hay que andar buscando más nada. Ya somos hijos de Dios, ya estamos en victoria, ya estamos en la eternidad. Dios le siga revelando por medio del Espíritu. Amén. Nos vemos, iglesia.